Congresista Roel, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, Glasser. Siempre feliz de acompañarte en la mañana, a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por contestarnos la llamada. Quisiera comenzar por este asunto que parecería solo administrativo, pero es determinante de cara a varias cosas que quedan pendientes. Algunas de ellas, por supuesto, que la gente esperaría que se aprueben pronto y algunas otras que la ciudadanía espera que no se aprueben porque deberían debatirse un poquito más y de pronto el Congreso que viene ya debería hacerlo. ¿Es viable, es posible, está en la agenda del próximo tiempo el hacer otra legislatura, digamos, una más a la que en este momento está vigente para, digamos, entre comillas, culminar lo que ustedes consideran es adecuado y apropiado por estos días? A ver, ya hay un proyecto de resolución legislativa presentada por la congresista Arlet Contreras y otros congresistas, siendo debatido en la Comisión de Constitucionamiento. Es decir, hoy por hoy hay un proyecto de ley que ha sido presentado por la congresista Arlet Contreras con otros congresistas y que se está recién debatiendo en la Comisión de Constitución y Reglamento. Hay antecedentes, es verdad, de que sí se hace la legislatura con el objetivo justamente de aprobar reformas constitucionales que se quedan en el tintero. ¿Por qué? Porque también ya en la práctica parlamentaria, si solo se hace votación, en la siguiente legislatura, el siguiente congreso, empezaría de cero, no entra la primera votación. Entonces tenemos que ya se han aprobado una primera votación, una primera legislatura, que es la creación del derecho al Internet, la creación del derecho a la vivienda digna y la mejora en la protección del patrimonio cultural. Son reformas que permiten, primero, aumentar el catálogo de ambientales y, en el otro caso, mejorar la protección del patrimonio cultural. Entonces, por ejemplo, hay esas iniciativas legislativas que ya son aprobadas en primera votación y faltaría una. Como le también hay ahorita el debate de la bicameralidad, y no es un debate que ha sido corto o muy rápido, porque hasta ha habido un corte intermedio que el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdés, pueda dar esas ideas a su equipo técnico y volverlo a presentar en un siguiente pleno, que ahora han puesto hay que ser muy claros con eso. Y respecto a la bicameralidad, el año cuando estaba Omar Chejade como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, se hicieron bastantes sesiones con diversos juristas de nuestro país, en donde todos coincidían que era necesario volver a la bicameralidad. Primero, porque nuestro modelo constitucional, de las 12 constituciones hasta ahora, 9 de ellas han tenido el modelo bicameral del Parlamento, y solo 3, entre ellas la actual, tiene que ser unicameral. Entonces, por historia republicana, el modelo parlamentario peruano es bicameral, y eso es lo que estamos aspirando a volver. También un segundo tema importante es de que yo creo que hoy por hoy, como está la situación en esta segunda vuelta, es necesario que haya un grupo para mantener la democracia y el Estado de Derecho, y esto es a partir del principio de poderes, los pesos y contrapesos. Yo creo que un Senado puede hacer un contrapeso para diputados, y yo creo que también puede hacer político y mejor al de poderes y entes del Estado. Sí, congresista Luis Roel, quería yo, digamos, no voy a restarle seguramente convicción a varias cosas que sus colegas y usted quieren sacar adelante. Hay varios derechos que valdría la pena estén constitucionalizados. Pero vamos a situarnos en algunos que yo comparto y creo que tiene que haber. Yo sí creo en la bicameralidad, pero la bicameralidad fue discutida, o sea, digamos, fue planteada en un referéndum hace, digamos, no mucho tiempo, y la gente no estuvo de acuerdo. Y no estuvo de acuerdo no porque no quiera la bicameralidad en gaseoso, sino porque tuvo un temor que es el que persiste hasta ahora, que sea una manera, voy a decirlo en términos coloquiales, medio tramposa,
de querer buscar una reelección que está prohibida para los congresistas. La gente ahora estaría hasta de acuerdo de pronto que la bicameralidad avance si es que los congresistas ponen que no van a reelegir, si no van a ir a participar en eso como ha pedido, me parece, alguna congresista, si no me equivoco, la doctora Carolina Lizarra, me parece que ha pedido formalmente eso. La pregunta es, ¿lo van a hacer? Es decir, ¿va a incluir dentro de lo que aprueben, ¿no es cierto?, una anotación que diga eso para evitar cualquier tipo de suspicacia? Eso depende del congresista Luis Valdés, que tiene que presentar una nueva versión para otra vez ser sometido al debate y al análisis por parte del Pleno. Porque yo he señalado de que el Senado, como es una reflexiva, una cámara de análisis, tiene que tener más requisitos. Tener experiencia previa, tener también una profesión o una carrera universitaria, para que obviamente sea una cámara más profesional en ese sentido, porque va a tener, ya lo he mencionado, el contrapeso del Cámara de Diputados, para que no haya la sobriedad procesal que tiene el Tribunal Constitucional con normas inconstitucionales. Yo creo que el Senado puede dar que pasen legislativas que luego se devengan inconstitucionales y le genere una falsa esperanza a la ciudadanía. Ya, pero está bien, o sea, yo estoy de acuerdo con que inclusive algunos requisitos, no necesariamente ese, pero otro, en fin, está muy bien, pero mi pregunta es muy concreta. Lo que tendría que ahora hacer el Congreso, si es que lo que quiere es dotarle al país de una doble cámara y genuinamente quiere que los contrapesos se mantengan, lo que en este momento genera la duda es que ellos puedan o ustedes puedan participar de ese. Pero si ustedes dicen, no vamos a participar, o sea, no lo hacemos por eso, nosotros queremos dejarle al país la posibilidad que elija a otros menos a nosotros, yo creo que la cosa se tranquilizaría. Pero ese asunto me parece que está demorando mucho cuando debe ser de principio al momento de empezar a discutir estos temas, ¿no le parece? Yo creo que esto va a tener que ser debatido por ejemplo, había una propuesta y que sean los congresistas o los senadores, perdón, sean de 45 años para arriba, lo cual para mí ya estoy descartado y bien, ¿no? Es que eso sea el debate, ¿no? Entre mayores requisitos o no, ya depende del Pleno decidir si están de acuerdo con esa situación. Lo que hay que esperar el texto sustitutorio, porque hay que ser sinceros, los presidentes de la comisión deciden qué aportes son los que van a nutrir la nueva propuesta y qué otros no, y él ya dependerá cómo lo argumenta y si convence al Pleno del Congreso. Esto es un debate que recién ha empezado en el Pleno, y como tú bien has mencionado, es un tema tan importante que merece varios días, varias sesiones del Pleno para que esto se perfeccione y obviamente se mejore. Ahora, congresista Roel, pero si tan interesados están en los pesos y contrapesos, que yo creo que algunos en el Congreso de la República sí están interesados, a otros la verdad que dudo, pero mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no hacen entonces el esfuerzo para, digamos, ponerle límites y parámetros a la incapacidad moral permanente que ha generado un problema serio en la gobernabilidad de nuestro país en los últimos tiempos? De hecho, usted votó en contra de la vacancia del señor Vizcarra, y no por defender a Vizcarra, sino por defender la institucionalidad. Pero el próximo gobierno, cuando entre, gane quien gane, va a tener el mismo problema. Si al Congreso no le gusta, se arma una mayoría y le cortan la cabeza a los 6 meses. Por ejemplo, ¿por qué no centran su interés en eso y dicen vamos a regularlo para evitar que más adelante pueda haber problemas? Hay iniciativas sentido en la Comisión de Constitución y Reglamento que también sería bueno, como tú mencionas, que se incluyan en la bicameralidad, en la propuesta de bicameralidad, está que el Senado sea ese control político en relación a las vacancias, en relación a los juicios políticos y demás. ¿Por qué? Porque de esa forma evitas puede haber lo que ha sucedido en otros momentos, que sea un más emocional que un tema reflexivo, hacer controles de los pesos que tú bien has mencionado. Yo creo que ahora, cuando digo que el Senado puede hacer ese análisis, puede permitir y evitar lo que pasó tal vez en el pasado.
pero usted sabe que así se aprobara la bicameralidad, digamos, ya no calza con el nuevo momento político que inicia el 28 de julio. Y si los ánimos del Ejecutivo y el Congreso no logran, digamos, armonizarse, podemos, antes de tener inclusive un Senado, tener una o dos vacancias, o sea, decir, o cierres del Congreso, no lo sabemos. Entonces, creo yo que eso debería estar más en el centro de la atención que el propio Senado, que creo yo es importante, pero habría, como usted dice, pensarlo un poco más. Pero ¿qué cosa es lo más No dudo que probable? clase, ¿Que se hay, regule eso hay o que se regule legislativas la en ese bicameralidad? sentido. Hay iniciativas en ese extremo. Es más, una de ellas es del congresista de Acción Popular y que voy a hacer un oficio para que también se priorice en estas semanas. Se tenga prioridad para ponernos central al debate y obviamente poder cómo perfeccionar el artículo relacionado con la incapacidad moral y física del presidente. Como supuesto. Sería de verdad, creo yo, un legado importante este Congreso con el que yo he discrepado significativamente, pero creo que le haría bien al país ustedes darle estabilidad y gobernabilidad al país, porque si no cierran eso, después quienes van a padecer como responsables van a ser ustedes porque teniendo la oportunidad no lo hicieron. Me parece que es mejor encaminar eso, tengo la impresión. Ahora, otra cosa que quería preguntarle, congresista Luis Roel, usted es abogado, constitucionalista además, profesor. ¿Por qué van a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Y no le pregunto por la formalidad, no es que ya está vencido el plazo y tenemos el Congreso ese que tiene que hacerlo, pero había ya un acuerdo político, hasta donde conocimos su partido lo hizo público y varios otros, de que era mejor ya no hacerlo ustedes, sino generar condiciones para que el otro Congreso lo haga pues en los términos, ojalá, que uno esperaría. ¿Por qué hacerlo tan corriendo, rápido? ¿Es posible que eso pueda pararse o ya es inevitable y lo van a hacer de todas maneras? Primero, estimado Glasser, este tema se decidió en junta de voces y la mayoría de bancadas decidieron que era momento de analizar, evaluar si la bancada ha retirado a su candidato, pero que no lo habían hecho formalmente, sino solo lo habían hecho a través de redes sociales, a través de la prensa, pero no habían presentado un documento como si lo hicieron dos, que fue el Partido Morado y el Frente Amplio, se sinceraran si estaban o no de acuerdo, porque si no sacábamos una resolución legislativa que da por término el concurso se mantenía. Entonces, según una junta de portavoces se decidió continuar el procedimiento donde se había dejado contarlo porque estaban en otro contexto político, en otro contexto, y eso fue una decisión de los voceros de cada banca. No la mesa directiva tuvo injerencia en ese sentido, y eso lo quisiera también aclarar, estimado, si me permite. Salió en un pico Hildebrand, creo, por ahí, de que yo tenía interés en el tema, y mi único interés que yo tengo es de que se cumpla una promesa de campaña que yo hice. Primero era reformular la elección de MGC, eliminar la repartija, la invitación, y se logró. Y uno de mis proyectos de leyes, que es casi el 70-80% lo que hace reformado la ley orgánica del Tribunal Nacional, que es un concurso transparente, público y sobre todo meritocrático. Ese es mi único interés. Mi interés es de que lo que ya mi proyecto de ley, que es mi campaña, logró, que era eliminar la repartija, eliminar la invitación y que el concurso sea un concurso público, meritocrático y transparente en todos los términos. Y por eso mismo, este concurso, si hubiera algún vicio, hubiera algo que no se cumpliera en relación a la meritocracia, la transparencia, la publicidad que tiene que tener ese concurso público, yo voy a ser el primero en denunciarlo. ¿Por qué? Porque eso es mi Pero es lo que a mí... disculpe que me interrumpa ahí. No es que si es que más adelante hubiera alguna irregularidad, ya se denunciaron algunas. En el peor de los casos, lo que debieron hacer era cumplir con su palabra, que era no retomar el concurso porque se habían comprometido a hacerlo. Y no puede ser un argumento eso de que
bueno, estamos en otros tiempos y ahora sí pueden. O sea, otra vez el peso de los votos de la mayoría haciendo una cosa solo porque se les ocurre. Así vacaron a Vizcarra también. Eso es lo que a la gente le parece que está mal. Si se comprometieron a no hacerlo, no deberían hacerlo. Y si es que ya decidieron hacerlo, hay dos partidos que han decidido no participar. El Frente Amplio, cuya valía creo que hay que resaltar porque ha sido coherente, el Partido Morado se ha sumado a eso, es porque ni siquiera ustedes han dicho vamos a hacer un nuevo concurso, han mantenido y no han subsanado ni las críticas ni las denuncias que había de cómo sacaron algunos postulantes al inicio sin una argumentación debida, lo que va a generar, creo yo, más adelante reclamaciones que pueden poner en riesgo la propia elección. Entonces acá de lo que estamos hablando es qué cosa es lo que más le conviene al país, no qué cosa es lo que los congresistas se ponen de acuerdo, porque si eso es así, solamente estamos desatendiendo una vez más el interés ciudadano de tener un buen tribunal constitucional. Entonces, ese es el problema. Lo que deberían hacer, y usted, digamos, que conoce bien estos temas, a diferencia de varios congresistas, debería más bien decir, hay que evitar convalidar un acto que la gente va a entender como arbitrario. ¿Por qué insistir en eso? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál es el interés? ¿Por qué ahora quieren dejar un tribunal constitucional? Como he mencionado, Glacier, ese tema no le correspondía ni usar ni prohibir selectiva. Nosotros, como mesa, solo damos gestionamos la parte administrativa y los acuerdos que llegue la Junta de Portavoces, voceros, en democracia dentro del Congreso, dentro de la Junta de Portavoces, han tomado esa decisión. Esa decisión... Ya, pero entonces le pregunto desde otra perspectiva, entonces, si usted dice que es una decisión de los portavoces, usted en términos personales dice que no tiene nada que ver con la mesa directiva, a usted en términos personales, ¿le parece correcto que se haga la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o cree que no era conveniente? A usted, ya al margen de lo que han acordado los portavoces, porque si ya lo acordaron, usted efectivamente no puede revertirlo. Pero, ¿qué piensa usted? Yo creo que es un mandato constitucional que primero el Congreso disuelto no cumplió. Nosotros, al ingresar, y yo lo digo, yo lo puse en mi campaña, está en mis redes sociales, está en la prensa, era elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional que tenían mandato vencido con un concurso público, abierto, meritocrático, transparente y público. Y se logró con la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Una de mis propuestas se acumuló y es la que tiene un gran porcentaje en la norma que al final está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y yo mismo considero, y ya yéndolo hasta el punto académico, como tú bien has mencionado, que es una obligación que el Congreso no se puede poner de lado. Si llegamos a elegir a uno que otro magistrado en buena hora, que sean los que tengan calificación, que tengan los pergaminos no solo académicos, sino también personales y democráticos. Si no se logra, también. Pero, congresista Roel, el asunto es que la duda no está en el procedimiento, es decir, que no es que tengan que elegirlo porque el mandato está establecido, sí estaba, pero el asunto es que la duda pasa por a quién termine eligiendo. O sea, se ha desnaturalizado con el reglamento que ha sacado esa comisión todo el tema de la meritocracia. Han habido quejas importantes que han sacado gente por asuntos que son inconcebibles. Y ustedes exactamente, y por eso el concurso y deberían haberlo en todo caso anulado e iniciar otro si quisiera, o no haberlo hecho sencillamente. Yo creo, al igual que lo que tú mencionas, que hubo un informalismo en muchas decisiones. Por ejemplo, había un caso de un candidato que tenía todos sus papeles, que había entregado todos sus papeles original, pero como pedían copia, lo tacharon, lo sacaron de carrera por eso. Yo creo que esos criterios, esas decisiones, tienen que ser reiteradas, tienen que ser evaluadas por el congresista Rolando Ruiz, que es el presidente de la comisión especial, y el pleno de esa comisión. Porque tú me mencionas, han sido decisiones que por un hiperformalismo han generado esta limitación del acceso a concursar,
a Claro, participar. pero Y yo justamente creo por que eso, pues, justamente por eso, congresista Roel, usted que es abogado y sabe, digamos, que si no ha habido un respeto irrestricto al debido proceso, han habido problemas, usted puede decir por formalismos o por quien fuera, lo mínimo que tuvieron que hacer es acabar con todo y llamar a un nuevo concurso, discutir el reglamento para que no pasen esas cosas y sea de manera más transparente. Lo que han hecho es retomar lo que estaba abierto, es decir, se mantiene el abuso que usted está describiendo ha existido, porque eso no es un asunto menor, porque descalificar a una persona es vulnerar un derecho de una persona que legítimamente tiene el derecho y aspira a ser funcionario público. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacerlo ahora y por qué hacerlo en esas condiciones? Y la sensación que deja es que quieren hacerlo como va a irse para dejar metido en el tribunal gente que puede ser afín a determinadas agrupaciones políticas. No lo digo por usted que claramente ha tenido una posición en contra de los acontecimientos dramáticos en materia democrática, pero sí hay otros intereses que están en juego y eso es lo que ustedes deberían evitar que se piense de ustedes. Más bien, lo único que creo sí, yo deberían hacer es en este momento, en torno a esto, o no hacerlo o hacer todo nuevo. Y lo otro es, lamentablemente, y parecería que eso no va a salir, centrarse en el tema de la incapacidad moral permanente, porque en el tema este de las legislaturas para poder votar, entre otros, la bicameralidad, es bien discutible. Yo creo que ahí inclusive, por más que usted dice hay antecedentes, si hay una vulneración a la Constitución, ¿ah? Me da la impresión de que no se puede ser solo por el acuerdo de los portavoces, ¿ah? sí, sí hay. Acuérdate que en el caso durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y ese congreso también muy corto, se partió la legislatura, si tú te acuerdas, para eliminar la reelección presidencial. Justamente necesitaba dos votaciones y se aprobó en una primera votación y en el último mes de la legislatura, antes de que se vayan, se partió la legislatura y se logró votar. Asimismo, también se estableció que los congresistas y el presidente, por única vez y excepcionalmente, no, su mandato culminaba el siguiente julio del siguiente año. Sí han habido antecedentes, esos son dos ejemplos de cómo se partió la legislatura para esos objetivos. Sí, y para terminar, entonces, más o menos debo imaginar yo que lo de la creación o de una nueva legislatura en el marco de un pedido de la señora Martínez Contreras, que es particular porque ella lo pide para otras cosas. O sea, ella está pidiendo para algo que ella considera importante, pero están aprovechando para meter otros temas, ¿no? Y ahí me parece que viene la sospecha y la duda, ¿no es cierto? Pero claro, el año 2000 fue todo excepcional. O sea, estábamos frente a un presidente que había huido, tuvieron que improvisar un montón de cosas y no estamos en una situación de esa naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la emergencia de hacer ahora una legislatura para sacar un tema vinculado a la bicameralidad? No, no entiendo cuál es la premura. O sea, cuál Yo es el creo, hecho imputable. yo creo ahí, Láser, que así como en el gobierno de transición fueron todos difíciles, excepcionales, este todo complementario es el primero en la historia con esta constitución de 1993. Porque acuérdense que fue con esta constitución que se dio la disolución del Congreso, una disolución constitucional, y somos el Congreso complementario, el primero en la historia con esta constitución. Entonces también somos un Congreso excepcional, una situación excepcional, y si eso le agrega pandemia, agregas también la crisis sanitaria, económica, laboral y de brechas sociales, estamos viendo un momento también Claro, pero usted diferente ha a la coincidido conmigo, excepcionalidad de ¿no, esa Roel? época, pero excepcional también Claro. en edad. Pero usted ha coincidido conmigo hace un rato que, digamos, para mí más excepcional en este momento es que ustedes se aboquen a la causa de acotar el tema de la incapacidad moral permanente. Eso es mucho más, o sea, si ustedes quieren aportar a la gobernabilidad del país los próximos 5 años, eso debería hacer. Es decir, que no se repita esa historia, porque finalmente ese va a ser el arma con el cual van a, lamentablemente, creo yo, malutilizar en el próximo Congreso para sacar a quien gane la elección si no les conviene. Más bien el país les agradecería, creo yo, que ustedes resuelvan eso
y eso existe en sus manos, pues eso no necesita sino ponerse de acuerdo. Eso mismo, Láser, eso mismo es mi compromiso contigo y con el país, de que hoy voy a solicitar documentalmente y también hacer la gestión para que se priorice el proyecto que ha presentado Tino Noboa sobre regular la incapacidad moral como supuesta vacancia presidencial, para que mencionas, además de otros que ya hemos hecho con reformas constitucionales y que están también aprobadas en primera votación, que te he mencionado: derecho al internet, derecho a la vivienda, el tema de protección del patrimonio cultural, y ese es uno adicional. Eso sí, claro, es mi compromiso y totalmente lo vamos a hacer. Muy bien, sí, porque digamos, el otro riesgo es, bajo el interés de la excepción o bajo el argumento de la excepcionalidad, se puede terminar desnaturalizando la propia Constitución, y no estamos en momentos para eso, ahora que se está discutiendo inclusive cambios más profundos. Pero bueno, doctor Roel, muchas gracias por habernos atendido. Es importante saber qué pasa o qué va a pasar con el Congreso, y ojalá que sea lo mejor. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ti, gracias a todos, y además tenemos que permitir explicar temas que lamentablemente en un diario se ha tergiversado por fuentes, entre comillas, esa directiva, que en verdad son que no tienen nada que hacer, infundados, y que no hay intereses subalternos en mi persona. Tú me conoces, la sociedad peruana me conoce, de que siempre voy a ver los temas siempre a favor del país, con interés general y procurando garantizar la democracia y la gobernabilidad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Luis Roel.